vamos a las 11:05, vamos a empezar a platicar nuestra... ¿Se acuerdan? Habíamos compartido la semana pasada que decíamos que Dios es un Dios de detalles. ¿Por qué? Porque comentábamos que Dios es santo. Y en la palabra Dios dice, sed santos como yo soy santo. Hay un momento, y hemos estado compartiendo esta parte, y si todos estamos leyendo nuestra Biblia dentro del sistema o el método, la lectura de Biblia en un año, es probable que todos, dependiendo del método que traigamos, pero ya todos ya leímos, pues no, por supuesto, Génesis, ya leímos Éxodo, ya leímos Levíticos, y debamos estar por ahí leyendo ya la mitad de Números, más o menos en la mitad del capítulo de Números. Y si se acuerdan ustedes, yo les compartía hace unos días que la Biblia es una, la historia de la Biblia es una, es, el mensaje es el mismo, Dios es santo, ¿sí? No cambia en nada, tampoco lo que es el propósito de la Biblia, que es estar cerca de Dios y ser santos como Dios es santo. Y compartíamos, si se acuerdan ustedes, haciendo un breve resumen de lo que hemos leído hasta ahorita, bueno, pues platicábamos de Génesis. Y aparte de la creación y toda esta parte hermosa de cómo nos describe, cómo fue creado, cómo Dios creó todo. Recordemos a Abraham. Y a Abraham le piden y le dice, Dios, oye Abraham, yo tengo para ti una misión muy importante. Yo tengo algo muy importante, un trabajo, pero tengo un proyecto que tengo que llevar a cabo a través de mí. ¿Y qué le dice? Primero quiero que dejes a tu parentela, que dejes a toda tu tierra, tu parentela donde tú vives, porque yo quiero que tú tengas ese trabajo que tengo para ti, esa misión que tengo para ti, requiere que te apartes, te alejes de todo aquello que puede impedir ese trabajo, todo aquello que te puede estar bloqueando ese trabajo. ¿Y por qué? Porque yo tengo para ti un proyecto un gran proyecto que vas a ser el padre del pueblo de Dios. Tú vas a ser el patriarca. De ti van a ser el pueblo de Dios. Si recordamos, Sara, el estéril, y Abraham toma el reto, deja su parentela, sale de su tierra y camina a la tierra que Dios le tenía que mostrar. Y así lo lleva a Canaán, ¿se acuerdan? Y dice, llega a la tierra de Canaán. Y le dice, aquí va a ser. Pero por supuesto, en ese momento no puede tomar esa tierra porque viene solo, viene con Sara, viene con sus siervos y viene, por supuesto, con Lot, su sobrino. Así que ya le mostró cuál es la tierra, pero en ese momento le dice, pero tienes que ser el padre de una nación. Y todavía no tiene ni siquiera a la persona, al hijo, que puede ser el padre de esa nación, de la que va a salir o de la que va a surgir esa nación. Así que entonces, pues él confiando en eso, sabiendo que Dios no se equivoca, sabiendo que Dios no es un hombre para que se equivoque, sabiendo que Dios está siempre, pues Dios es verdad, Dios no se equivoca, pues él está confiado en que así va a ser. Entonces él está confiando que va a ser el padre, el patriarca del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan así rápidamente, nada más para ubicarnos? Hay un detalle en Abraham y en Sara, y que más adelante lo vamos a ver también, y lo vamos a ver con Aarón. ¿Qué fue lo que pasó? No esperaron el tiempo de Dios. No esperaron a que la voluntad de Dios se manifestara en sus vidas. ¿Y qué hicieron? Pues quisieron echarle la mano a Dios, quisieron ayudar a Dios y tomaron en sus manos el proyecto de Dios. Dijeron, Dios ya se olvidó de nosotros, Dios a lo mejor necesita de nuestra ayuda. Así que le dice Sara, muy confiada, oye, ¿por qué no tomas a mi sierva Agar y tienes con ella familia, tienes con ella una descendencia? Y Abraham, pues un poquito por no
por hacerle caso a lo mejor a Sara, también porque le faltó de ese liderazgo que él tenía que tener en casa. ¿Por qué? Por lo que tú quieras, le hace caso a Sara. Y entonces toma ese compromiso, le hace caso y toma a Agar y tiene con ella familia. Y así es como nace Ismael. Y entonces ahí surge el primer problema con el que se han enfrentado los israelitas, el pueblo de Dios, y que es hasta la fecha, ¿sí? El problema mayor que ellos tienen, la descendencia de Ismael, los enemigos del pueblo judío. Creo que aquí, a diferencia también, como lo vieron ustedes o ya lo leyeron más en lo que lo han leído en la lectura, hay un problema también de falta de liderazgo de Aarón. Si se acuerdan ustedes, está Moisés en el monte platicando con Dios, está recibiendo las instrucciones de Dios y le está diciendo, yo soy santo y yo voy a vivir con ustedes, voy a habitar entre ustedes, voy a habitar en este pueblo. Pero para habitar con ustedes necesito que hagamos ciertas cosas. Y lo primero que vamos a hacer, y les empieza a dar todas esas reglas de cómo debe de vivir el pueblo de Israel y cómo puede ser la relación de ese pueblo con, con, con Dios, con ese Dios santo. Así que entonces les empieza a dar detalles, instrucciones de cómo es lo que tiene que hacer falta y de todo lo que tiene que construir. En ese momento está Moisés hablando con Dios en el monte, allá platicando, él y Dios. Y Aarón está abajo con el pueblo. Y hay un momento en que le dice Dios a Moisés, bájate, córrele, bájate, porque allá aquellos ya hicieron una imagen, ya están adorando una imagen, y le hicieron una imagen y además le están dando toda la gloria a la imagen de que esos dioses los sacaron de Egipto. Es decir, ya se olvidaron del Dios verdadero, ya se olvidaron de ese Dios que está hablando con Moisés, perdón, y está en ese momento dando las instrucciones de cómo va a ser esa relación, y ya ellos están adorando un becerro. Ellos ya se olvidaron del Dios verdadero y se fueron con los dioses ajenos, con el Dios, y le están dando el reconocimiento de que esos dioses fueron los que lo sacaron de Egipto. Al final del día le están dando toda ese honor, esa gloria a esos dioses. Y entonces, ¿qué sucede? Pues le dice, oye, baja. Si se dan cuenta, también Aarón tiene ese detalle. Lo mismo que le faltó a Abraham tomar ese liderazgo que Dios les había dado y llevarlo hasta las últimas consecuencias, no lo hicieron. Le hicieron, en un caso, Abraham le hizo caso a Sara, en otro caso, Aarón le hace caso al pueblo, pero la verdad es que los dos en ningún momento fueron lo suficientemente líderes para mantenerse firmes delante de Dios. Y eso es lo que Dios nos dice también a cada uno de los que estamos al frente de una familia. Al frente de una familia, Dios nos dice, ustedes son los líderes y debemos ante todo ser líderes, ¿sí? En nuestra casa, con nuestras familias, y no dejarnos al fin y al cabo presionar de algo que sabemos que no es lo correcto. Y en este caso, tanto Abraham como Aarón se dejaron presionar. Pero bueno, vamos a seguir platicando esto. Nada más lo ponía yo como antecedente. Y yo quisiera entonces oráramos para que Dios guíe esta plática. Vamos a orar para que Dios guíe nuestra plática. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque como Dios eres un Dios santo y como tal, tú nos exiges, Señor, que seamos santos, así como tú eres santo. Por eso, Señor, tú eres un Dios de detalle. Por eso tú eres un Dios que te gusta y que tú quieres de cada uno de nosotros que hagamos las cosas en obediencia, que estemos atentos a lo que tú nos mandas, para poder tener esa relación cercana a ti, Padre, para poder estar, pues, con una comunión contigo, porque tú no permites, Señor, tú no tienes comunión
con aquellos que no son santos. Por eso, Señor, te pedimos que esta plática, que este mensaje llegue a nuestro corazón para que podamos entender lo que tú estás esperando como hijos tuyos de cada uno de nosotros. Bendícenos esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Te decía, Dios es un Dios de detalle. Así encontramos que, bueno, pues como estamos comentando, la Biblia es la misma. La Biblia, no obstante que hay un intermedio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 400 años, que la palabra de Dios dice que son esos, no, perdón, la palabra de Dios, los que estudian la palabra de Dios dicen que son los 400 años de silencio. Pues sí, la Biblia no nos dice nada durante los 400 años, pero el mundo seguía. Está naciendo un nuevo imperio. Durante esos 400 años que la Biblia no hace mención, está ocurriendo, la historia sigue. Está naciendo el imperio romano. Se están dando una lucha para conquistar una buena parte del mundo conocido en ese momento por los romanos. Tiene una gran lucha con Cartago, con Aníbal Barca. Así que todo esto está surgiendo. La Biblia no habla de esto, pero esto está pasando. Está surgiendo el Imperio Romano. ¿Por qué? Pues porque toda esta parte tenía que darse para que Jesucristo naciera, para que Jesucristo viniera en el momento en que son los romanos los que gobernaban el mundo conocido. Pero todo esto está ocurriendo. Sin embargo, no se rompe la secuencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No se rompe, ¿sí? El mensaje sigue siendo el mismo y el tema central sigue siendo el mismo. La santidad de Dios y Dios, ¿sí? Preparando el camino, preparando la venida de un Salvador, de ese Cordero de Dios que iba a venir a pagar por nuestros pecados. Entonces no se rompe, aún esos 400 años de silencio, sigue siendo el mismo tema, sigue siendo el mismo principio, no se rompe, la Biblia sigue siendo una historia, la misma historia, el mismo sentir. Así que entonces, si les compartíamos, bueno, pues Abraham forma ese pueblo, crece esa nación que era la nación escogida por Dios. A través de, bueno, ya todos hemos escuchado, ya lo hemos leído en este año, pues a través de Isaac, y luego más adelante a través de los hijos de Isaac, y así llegan con ellos a Egipto, a través de José, las 12 tribus, los 12 hermanos, y pasan 400 años en cautiverio en Egipto. Y es el momento en que ya Dios decide que es el momento de salir de Egipto para ir a conquistar esa tierra prometida. Y aquí entonces empieza el reto. El reto empieza, necesito un pueblo santo que me honre, un pueblo santo que me obedezca, un pueblo santo que tenga una comunión conmigo y que confíe plenamente en mí, porque tienen enfrente un reto. Tienen que conquistar esa tierra que no es de ellos y que está habitada por personas, por, 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 por pueblos a los que tienen que conquistar. Y ese es el gran reto. Y por eso entonces leíamos a nosotros en Éxodo cómo empieza Dios a dar reglas. Cómo les dice, pero para que ustedes tengan una comunión conmigo, necesito que ustedes vivan de una manera recta. Y para que yo pueda estar entre ustedes, van a tener que van a tener que vivir de la forma que yo les voy a indicar. Y así empieza, si se acuerdan ustedes, dice, pues voy a referirme a Primera de Pedro 1:16. Me refiero así muy rápido a ese versículo, dice, ser santos porque yo soy santo. Eso es precisamente lo que Dios quiere, lo que Dios le está diciendo a Moisés, ser santos porque yo soy santo. Y para que yo pueda habitar entre ustedes, necesito que ustedes hagan ciertas cosas.
quiero que abramos nuestras Biblias en Éxodo 25, del 1 al 18. Éxodo 25, perdón, del 1 al 8. Éxodo 25, del 1 al 8. ¿Lo tienes, Aldo? Sí. Gracias. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, y tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onicé y piedras de engaste para el ephod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y haréis un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué te está diciendo? Yo no puedo habitar en medio de ustedes si no hacen las cosas como yo lo exijo, porque yo soy santo y ustedes tienen que ser santos. Así escuchábamos y vamos a ver, dice la palabra y lo leíamos, las ofrendas. Lo primero que Dios les dijo, cada varón debe de ofrendar, pero debe ofrendar lo que Dios ponga en su corazón. Debe de ofrendar lo que, Dios, lo que Él quiera ofrendar. O sea, no es una obligación, sino lo que Dios pone en tu corazón y lo que tú quieras ofrendar. Así que cada varón tendrá que ofrendar. ¿Para qué? Porque con esas ofrendas vamos a empezar a edificar y vamos a construir, ¿sí? Y vamos a levantar y vamos a hacer ciertos utensilios, que es lo que Dios requiere para poder, pues, morar entre ese pueblo. Así habla de las ofrendas. Bueno, pues lo encontramos en Génesis 25, del 1 al 7, nada más lo menciono. Después también habla de un santuario en ese mismo versículo, capítulo 25, versículo 8, habla del santuario, habla de un arca de madera en ese mismo capítulo, en el versículo 10, de cómo se debería de qué medidas, de cuál sería el material de esa arca, cómo debería estar forrada, cuál sería el propósito del arca de madera. También habla de un tabernáculo, ¿sí? Habla de cómo se iba a levantar el tabernáculo y habla todo un capítulo de cómo se va a hacer ese tabernáculo. Habla también de los utensilios que van a formar parte de de cómo se van a acercar los sacerdotes a levantar las ofrendas, a hacer las ofrendas. Así que habla de utensilios, habla también de un propiciatorio, habla de un altar, habla de los sacerdotes, quiénes serían los sacerdotes y quiénes iban a ser aquellos que podrían tener acceso a ese lugar de reunión. Habla de cómo deberían estar las vestiduras, cómo deberían de vestir esos sacerdotes y cómo deberían ser eh, bordados, cómo deberían ser todos sus vestidos y cómo deberían las joyas que estaban, eh, pues que estaban adornando estas vestiduras. Habla también de una lámina de oro fino que debería estar enfrente de los sacerdotes, recordándoles siempre que su Dios, que Jehová es un Dios santo. Habla también de unas túnicas de lino que tenían que vestir los sacerdotes y cómo deberían ser esas túnicas. Habla también de cómo deberían consagrarse los sacerdotes, aquellos que iban a servir, que iban a tener esa relación entre el pueblo y Dios, aquellos que iban a tener acceso al tabernáculo, aquellos que iban a tener acceso al lugar de reunión, y quiénes deberían de ser y cómo deberían de santificarse. Habla también de una fuente de bronce donde deberían lavarse los sacerdotes antes de llegar al santuario, antes de acercarse al tabernáculo. Debían de lavarse también físicamente, no solamente era una
no solamente en un reconocimiento de sus pecados, un lavarse espiritual, sino también un lavarse físico a través de una fuente de bronce. También cómo deberían de presentarse las ofrendas para el perdón de los pecados. Y todo esto lo da a detalle. Dios no deja nada a la interpretación, Dios no deja nada al criterio de nadie. Les dice exactamente cómo debe de ser cada una de estas cosas, desde el utensilio más sencillo hasta todo lo que es de todo el tabernáculo, que es el lugar de reunión. Y así lo describe por medidas, por utensilios, por material, por todo lo que debía contener y cómo debía hacerse cada una de estas. ¿Por qué? Porque era la manera como los sacerdotes se iban a acercar a Dios. Y por último, encontramos por aquí en Éxodo 40, versículo 33, en la parte segunda del versículo, dice, y así acabó Moisés la obra. Ya hizo todo esto, ya cumplió con todo esto. Y encontramos que dice, ya Moisés terminó con todas y cada una de las instrucciones que Dios le había dado. Y así acabó Moisés la obra. ¿Para qué o por qué? ¿Cuál era el propósito de toda esta obra? Pues primero, para la gloria y la hermosura de Dios. Para la gloria y la hermosura de Dios. Porque el Dios que iba a habitar con ellos era un Dios santo. Para exaltar su nombre. Y así lo encontramos en Éxodo 40, a ver si lo tienes, 40. versículos 40, versículo 34. Éxodo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y también acabó la obra para recordar y tener presente a su pueblo a quien servimos, a un Dios santo. Éxodo 40, 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. O sea, no podría entrar Moisés al tabernáculo, ¿sí? Para recordarle, y en ese momento le está recordando a Moisés y a todo su pueblo, ¿sí? ¿A quién sirves? ¿De quién es ese tabernáculo? ¿Quién está presente en el tabernáculo? Un Dios, que es un Dios santo. Y también terminó la obra Moisés para que fuera el centro de la vida del pueblo de Dios, para que Dios y ese lugar santo fueran el centro de la vida del pueblo de Dios. ¿Me das los versículos 36 al 38? Sí. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Él era el centro de la vida de Israel. Él decía cuándo caminaban, él decía cuándo se movían, él decía cuándo permanecían. Dios era el centro de la vida del pueblo de Israel. Todo es perfecto, todo está perfecto y Dios así lo diseñó, todo perfecto, como siempre. Dios hace las cosas perfectas. Pero ¿qué ocurre? Pues encontrábamos el otro lado de la moneda, está el hombre. Podemos encontrar las cosas perfectas de Dios, pero no así el hombre queriendo obedecer esa perfección de Dios. Así que entonces encontrábamos y platicábamos hace unos minutos que estaba todavía Moisés en el monte, escuchando las instrucciones de Dios para poder hacer las cosas santas,
cuando Aarón y todo el pueblo ya se estaba levantando, ya se estaba desobedeciendo, ya no quisieron esperar el tiempo de Dios y dijeron, a lo mejor a Moisés le pasó algo, ¿sí? ¿Por qué no nos hacemos unos ídolos? ¿Por qué no adoramos estos ídolos? ¿Sí? Y nos regresamos de donde veníamos. Es decir, nuevamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, duda de Dios y quiere hacer las cosas en sus fuerzas. Y así encontramos que le dice Dios a Moisés, baja Moisés, porque estos, Israel, ¿sí? Hizo sus dioses y además habla de que dichos dioses los sacaron de la tierra de Egipto. ¿Tendrás Éxodo 32? Éxodo 32. Sí, Éxodo 32, 7 al 14. Éxodo 7 al 14, sí. 32. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira sobre ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Hasta cuál? Hasta el 14. ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Hasta ahí. Si se dan cuenta, Dios ya tenía una sentencia. Dios ya había decidido un castigo para su pueblo. Sin embargo, pues Moisés interviene, le pide a Dios reconsiderar las cosas y que en la misericordia de Dios tuviera pues considerada esa sentencia que ya había declarado para su pueblo. Así que si se dan cuenta ustedes, Moisés les dice, ¿qué van a pensar los egipcios? ¿Qué van a pensar? Oye, los sacaste de la tierra de Egipto para que se murieran en el desierto. ¿Qué va a pasar? Y no obstante, pues dice Dios, ok, escucha, escucha a Moisés y decide no castigar a su pueblo. Decide no castigarlo. Bien, con esto te podrías decir, ya aprendieron la lección. El pueblo de Dios ya entendió que deben de confiar plenamente en su Dios. Ya entendieron que ellos deben ser santos como también lo es Dios. Ya entendieron que deben de cuidar siempre ese liderazgo que tiene Moisés, que es el líder natural, es el que tiene la comunión directa con Dios. ¿Sí? Yo casi podría decir, sería suficiente lo que acaba de ocurrir como para que en ese momento el pueblo de Israel entendiera a quién es el Dios, a cuál es el Dios al que ellos sirven. Sin embargo, si seguíamos leyendo y hemos leído en estos días, no solamente ignoraron al verdadero Dios, ¿sí? No solamente el pueblo se corrompió, no solamente Dios tuvo misericordia de ellos y no hubo para ellos una consecuencia,
sino que vemos más adelante cómo encontramos en los libros de Números, cómo hay un momento en que el pueblo se queja. El pueblo empieza a quejarse de Dios y vuelve otra vez a decir, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Si estábamos tan a gusto en Egipto, si comíamos tales frutas, si teníamos, ¿por qué Dios nos sacó de este lado? ¿Por qué nos trajo Dios a este desierto donde estamos, donde vamos a morir? Si quieres, dame números, en números 11. Vamos a ver esto en el libro de Números, capítulo 11, versículos 1 y 2. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. O sea, Nuevamente, estamos viendo aquí, ya habían hecho esos becerros de oro, ya habían adorado a ese becerro de oro y Dios ya les había perdonado de una consecuencia que iría, una sentencia que había dictado. Y Moisés intervino por ellos. Aquí el pueblo se queja. Y otra vez Dios dice, bueno, pues ¿qué pasa con este pueblo, caray? ¿Sí? Y Moisés vuelve a intervenir por ellos. Vuelve a decir, no veas todo esto. ¿Sí? ¿Sí? No han aprendido la lección. Todavía el pueblo más adelante habla de que lloraron. No solamente se quejaron, ahora lloraron frente a Dios. Números 11, 4 11:4. y 11, y del 11 al 16. 11:4. 11, 4, números 11, 4. Números. Vean ahorita el versículo que vamos a leer. Y la gente extranjera, si ni siquiera fueron los mismos israelitas, los extranjeros que habitaban entre ellos fueron los que voltearon y los que le pusieron la duda y los que intervinieron o los que pusieron en el carácter, intervienen en el carácter del pueblo para ver lo que vamos a leer ahorita. Entonces, números 11, 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y luego del 11 al 16. 11 al 16. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual curaste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tu nombre, y que yo no vea mi mal. Vean ustedes lo que está pasando aquí. No solamente los extranjeros, los extraños que vivían en el pueblo, voltearon el corazón de los judíos, del pueblo de Israel, y ellos hoy están reclamando ese alimento que hoy ya no tienen. Están reclamando por qué ya no tienen la carne y lo que tenían en Egipto. Y por supuesto, pues Moisés ya no puede, o sea, ya dice, oye, perdón, ya fue demasiado, ya es demasiado. Por eso dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso yo lo concebí? O sea, ¿por qué tengo que yo, vean lo que está pasando, ¿por qué tengo que yo
soportar, enfrentar todas estas quejas y todo este sentir del pueblo que pues, ya me cansé, yo ya, ¿de dónde conseguiré yo carne para este pueblo? Perdón, ¿por qué lloran a mí? ¿Y por qué me piden carne a mí? O sea, ya no solamente es el pueblo de Dios en contra de Dios, sino ya también está poniendo, perdón, al mismo Moisés, perdón, al mismo Moisés lo está poniendo a dudar. ¿Y qué le dice Dios? Busca a ciertos, reúne, Dice el 16, ¿lo leo? ¿sí? Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré aquí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Hasta ahí, hasta ahí. Pero vean lo que les dice, santificaos para mañana. Ya los escuché, ya hice caso de sus quejas. Bueno, vamos a santificarnos y les voy a dar esa carne que ustedes me están pidiendo. Otra vez, ¿por qué? Porque no solamente está poniendo aquí, no solamente se está quejando el pueblo, sino ya también el mismo Moisés ya está poniendo en tela de juicio si están las cosas correctas, si las cosas están siendo bien. Es decir, ya el mismo líder está dudando de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y Dios, una vez más, contesta, manda golondrinas, manda codornices, manda codornices para que se alimenten. Y dicen que ya no tuvieron esta otra vez, pues, esa carne que hizo falta, o que tanto añoraban. Hay un momento en que también pues vuelve a otra vez entrar ese pecado tan grave que es la codicia. Así que llegan Aarón y María y dicen de repente un día, los hermanos de Moisés le dicen, oye, ¿y qué Dios es el único que habla a través de Moisés? ¿Sí? ¿Que no también nosotros somos santos y no podemos también tener ese liderazgo que tiene Moisés, que no, también podríamos ser nosotros líderes? Es decir, María y Aarón hablan contra Moisés. ¿Me das números 12 del 1 al 5? Números 12 del 1 al 5. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego Jehová dijo a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Déjenme nada más platicar. Si seguimos leyendo todo el capítulo, van a ver ustedes cómo Dios los enfrenta y cómo Dios les dice a Aarón y a María que Moisés es el líder natural, es el líder que Dios escogió para ese pueblo. Y lo que porque dice la palabra, Moisés era un hombre manso,
Era un hombre que no le gustaba con el conflicto. Era un hombre que confiaba plenamente en Dios. Era un hombre que no enfrentaba en sus fuerzas la situación, así que dejó que Dios resolviera. ¿Y cómo van a ver? Pues si seguimos leyendo este capítulo, Dios resuelve y los enfrenta y les dice, no es porque él sea, es porque simplemente yo lo puse por líder. Yo soy el líder de este pueblo. Y otra vez, ¿sí? Ya no solamente es que el pueblo, ya no solamente son los extranjeros, ahora son los hermanos, Aarón y María. Sin embargo, pues todo sigue adelante. Dios sigue teniendo cuidado de su pueblo. ¿Y qué ocurre? Porque como Dios es un Dios santo, está esperando que ese pueblo entienda que Dios tiene un mensaje hermoso y un proyecto hermoso para ellos. Así que entonces dice, llegaron a las puertas de la tierra prometida. Vamos a mandar unos espías, unos scouts, unas personas que vayan a reconocer la tierra que vamos a conquistar. Así que, ¿qué les dice Dios? De cada tribu vamos a mandar a una persona para que vayan a revisar, para que vayan a ver, para que vayan a explorar con qué personas nos vamos a encontrar, cómo son las condiciones de las ciudades que tenemos que conquistar. En fin, los manda de avanzada. Y si se acuerdan ustedes, cuando llegan aquellas personas, cuando llegan aquellos, el reporte que hacen es el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, son gigantes, no vamos a poderlos vencer. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos trajo hasta aquí? Otra vez para morir en esta tierra, porque no los vamos a poder conquistar. Otra vez vuelve la misma queja. ¿Qué hacemos aquí? Estábamos mejor en Egipto. ¿Me das, por favor, números? 12, Número 13, 28. Vamos a leer números 13, 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 14, del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo, toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designamos un capitán y volvámonos a Egipto. El 11. 11. Sí. El 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? 26 al 29. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. El 30, ¿no? Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Sí, ahí ¿Hasta cuándo? Ya, Dios dijo, ¿hasta cuándo? Ya no puedo. No van a entrar.
Si vemos hasta ahorita todo lo que ha sucedido, y hago un recuento de lo que estamos leyendo en este momento, yo quiero un Dios, yo quiero un pueblo santo, porque yo soy santo. Ese pueblo no era santo. Ese pueblo era un pueblo temeroso, ese era un pueblo ingrato, ese era un pueblo desobediente, ese era un pueblo que no iba a poder, sí, que no iba a lograr la meta que Dios pretendía a través de ellos. Así que dijo, ¿hasta cuándo? Por eso dice, y lo volvemos a leer, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptando a Caleb y a Josué. Es decir, no me sirve. Se acabó ese pueblo santo. Por eso Dios tuvo que terminarlos, extinguirlos, dejarlos ahí para que murieran. Y por eso dice, y solamente los niños, ¿sí? Ellos son los que van a poder conquistar y cumplir con la meta que yo tengo para ustedes. Por eso dice, ser santos a vuestro Dios. Lo quiero leer esto y vamos a leer número 15, 37 al 41. Vean lo que les va a decir Dios aquí. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas a los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Porque os acordéis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Y Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Vean lo que les está diciendo. Y os servirá de franja para cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis, para que os acordáis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Seáis santos a vuestro Dios. Todavía les está diciendo, y van a poner esto en sus túnicas, en sus vestidos. Sin embargo, volvemos a encontrar que el pueblo se levanta contra Moisés. Números 16, del 1 al 3. Coré. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo y varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? 28 al 32. 28 al 32. Vamos a leer 28 al 32. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres y murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos en Seúl, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Hasta el 32. Al 32. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos,
abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y el Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seúl, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Ahora, Y 40, todo Israel, perdón. y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Ahora 41 y 42. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube los había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Apareció la gloria de Jehová. En este momento, el pueblo entiende que es Moisés, ¿sí? El elegido por Dios, que es Moisés, el líder natural que Dios puso en ellos. Y por eso, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y apareció la gloria de Jehová. Creo, y siguiendo todo lo que hemos leído hasta el día de hasta este momento, este pueblo no solamente ya no entró a la tierra prometida, sino además tenía que mostrarles antes a cada uno de ellos, por aquellos que iban a entrar a la tierra prometida, que era Moisés el que los iba a llevar hasta este lugar. ¿Cómo quiero concluir todo esto? Simplemente yo terminaría diciéndote, Dios es un Dios de detalles. Así como Dios tuvo detalle en su pueblo y tuvo detalles de ordenar cada cosa que tenían que hacer, así Dios tiene detalles, ¿sí? Y ordena nuestra vida con detalle cada una de las cosas que quiere para nosotros, cómo poderle servir a ese Dios santo. Hoy pudimos ver que Dios nos da esa manera de acercarnos ya de manera directa. Ya no tenemos que llegar a ese tabernáculo como lo hicieron, como lo hacían antes. Hoy ya tenemos, a través de la gracia de Jesucristo, podemos directamente acercarnos a nuestro Dios. Podemos directamente acercarnos a Él y poderle presentar nuestras peticiones a Él. Pero ¿qué nos dice Dios? Ser santos como yo soy santo, para que esta petición pueda tener una respuesta, para que esta petición pueda tener una bendición, para que puedas tener, ¿sí? Para que Dios pueda escucharte en tus peticiones, tenemos que ser santos, acercarnos a Él, santos como Él es santo. De otra manera no vamos a poder recibir, ¿sí? Ni vamos a poder entender el por qué no viene la respuesta de Dios, ¿sí? Porque no estamos acercándonos como Dios quiere, como Dios nos los pide, de una manera santa. Con eso termino diciéndote, hasta hoy hemos visto por qué Dios pide tantos detalles y por qué Dios quería tener a su pueblo sabiendo que sí, que iba a haber pues desobediencia, que iba a haber celos, que iba a haber envidias, que iba a haber pues todos esos sentimientos equivocados que tenemos cada uno de nosotros. Ellos seguían y lo iban a manifestar. Por eso ese pueblo no iba a poder ser utilizado por Dios. La respuesta y la pregunta sería es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo está tu relación con Dios el día de hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque en base a eso podemos estar escuchando y recibiendo las bendiciones y una respuesta a nuestras oraciones. Al día de hoy, doy gracias a Dios porque nuestras oraciones han sido contestadas. Dios ha tenido cuidado de nosotros porque también nosotros hemos tenido cuidado de estar cerca de Dios y de cumplir con sus estatutos. Doy gracias a Dios por eso. Y yo les pediría y seguiría yo terminando este estudio, esta mensaje, recordando que cada uno de nosotros
tenemos un compromiso frente a Dios y ese compromiso lo vamos a poder cumplir en la medida en que seamos santos como Dios es santo. Con esto podemos estar ciertos que Dios tomará y contestará y tendremos una respuesta de cada una de las cosas y de nuestras peticiones que hacemos a Dios. Con esto terminamos este estudio, ¿sí? Y si seguimos leyendo nuestra Biblia, vamos a ver cómo todavía el pueblo de Dios seguía siendo rebelde. No obstante, cada una de las cosas como Dios les había mostrado su misericordia hacia ellos. Vamos a orar. Vamos a terminar nuestra prédica con una oración. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por este momento. Gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras claramente, pues, qué esperas de cada uno de nosotros, qué esperas de nosotros, tu familia, qué esperas de nosotros, tu pueblo. Cómo poder acercarnos a ti, cómo poder vivir cerca de ti, cómo, Señor, poder cumplir con lo que tú nos mandas. ¿Cómo podemos hacer tu voluntad si no somos santos? Tenemos que venir a ti, Padre, presentarnos ante ti para poder reconocer, Señor, en donde hemos fallado, pedirte perdón y que tú nos limpies para que podamos estar cerca de ti, para que podamos tener una respuesta, para que podamos ser un testimonio, para que podamos, Señor, ser usados por ti. Bendícenos, Señor. Síguenos cuidando como lo has hecho hasta ahora. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.